10 de la mañana con 35 minutos. ¡Qué manera de reírnos! Empezamos desordenados. Empezamos desordenados, pero bueno, día lunes. Tengo una pregunta importante. ¿Lo hemos pasado bien? Una consulta. Consulte. ¿Cuándo se viene algún feriado este mes? El 8 de diciembre es feriado. ¿En serio? Sí, tu micrófono se fue hacia adentro, pero el 8 de diciembre, si no me equivoco, que cae día jueves, debería ser. Pero lo vamos a averiguar y vamos a confirmar esa información. El jueves 8. Sí, qué maravilloso. Que es un feriado católico. Sí, que yo lo recuerdo. Oye, Claudita. Dígame, vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo dijimos antes de ir a la pausa. Sí. Desde el sábado está vigente en nuestro país el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para conversar con eso, de eso nos acompaña la jueza de familia de Temuco, Tania Zurita, magistrada. Bienvenida al matinal Nuestra Gente. Gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés en este tema. Sí, lo hemos hablado harto. Sí. Lo hemos hablado harto durante la semana pasada. Estuvimos mostrando, de hecho, imágenes ahí del Poder Judicial, magistrada. La pandemia parece que nos ayudó precisamente para agilizar este proceso, porque no había un registro de estas características en nuestro país. No existía. Esta es la primera vez que el Estado ha hecho un esfuerzo para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en específico el derecho a la vida, que es el asociado al derecho a los alimentos, y tenemos un avance que ha sido claramente importante en lograr el pago de estas pensiones de alimentos, que como ustedes dicen, en la pandemia se visibilizó en cuanto a la deuda que existía, que era una deuda casi histórica. Pero, ¿cuál es la diferencia vital entre lo que había antes y lo que hay hoy? Porque en definitiva siempre ha habido un deber, ¿cierto? Y para ser justos, de madres y padres, estadísticamente son más los padres que las madres, pero también existen madres, ¿no? Que deben, que no pagan. De pronto era bastante caótico, había que estar persiguiendo al padre o a la madre para que pagara, etcétera, etcétera. Pero en términos concretos, ¿cuál es la novedad, si se pudiese decir de una forma más coloquial, y esa diferencia que hace importante este cambio? Sí. Lo que se ha entendido es que facilita el procedimiento del cobro, que antes estaba radicado exclusivamente en el alimentario, que generalmente eran niños, niñas y adolescentes, y en su adulto, quienes tenían que hacer todos los trámites y tener todo el costo que significaba el proceso del cobro, que muchas veces no llegaba a su fin, que es, como ustedes dicen, lo que sucedía. Ahora, con el registro de deudores, de alguna manera cambia la responsabilidad activa al deudor. Es él quien tiene que realizar las acciones para poder salir de este registro de deudores en caso de que exista una deuda, y de esa manera se libera un poco la responsabilidad que de cobrar tenía un niño, que claramente y a todas luces aparece como si fuera contrario a derecho o en específico a su derecho humano a la vida. Era él no solamente quien no se le pagaba, sino que además tenía que buscar al deudor para cobrarle, sin resultado. Me parece a mí que el foco, en el entendido de que todos somos garantes de los derechos de los niños, es lo que ha cambiado hoy día. Sí, súper importante, porque las mamás o los papás que tienen al cuidado de los niños y debían recibir ese dinero para poder sostener el día a día con esos niños, tenían que hacer de verdaderos investigadores privados para poder dar de pronto con el paradero de la persona responsable de pagar la pensión de alimentos, o irresponsable en el fondo que no lo hacía. El rol hoy día del Poder Judicial es clave. Esto está sistematizado a través del registro civil de identificación, pero en definitiva, quienes van a decidir quiénes son los que se ingresan a este registro son, en el fondo, los jueces de familia, ¿cierto? En este caso, usted y todos los otros jueces que hay en nuestro país, ¿cierto? Sí. Los tribunales de familia son los encargados de liquidar mensualmente todas las deudas que existan asociadas a una causa de alimentos, y luego de eso, una vez que se establezca que hay una deuda en 3 meses continuos o 5 meses discontinuos, enviarlo de manera automática al registro de deudores e ingresarlo de alguna manera a ese registro, para efectos de que el registro civil mantenga este listado, y pueda ser consultado por las distintas instituciones a raíz de los trámites que los deudores quieran realizar. ¿Este listado es público? Es público, pero es público, pero previa consulta.
¿Ya? O sea, no es que cualquier persona así como de copuchenta diga, ay, quiero ver si Juan Pérez debe. No es público así, es público para la persona a quien le compete, ¿no? Para la persona que le compete o para aquellas instituciones que tienen obligación de revisar el registro antes de realizar el trámite. Por ejemplo, el registro civil de identificación, notarios y conservadores, instituciones crediticias, están obligados a revisar el registro antes de otorgar un trámite en específico. Claro, porque por mucho que estén incumpliendo, por mucho que estén cometiendo una irresponsabilidad y todo, tampoco se trata de casi lapidarlo y ponerlo en la plaza pública, ¿no? No. Hay que entender que el objetivo de esta ley, del registro de deudores, de las acciones que realizan los tribunales de familia, el Poder Judicial en su totalidad y el Estado, es lograr el pago de las pensiones de alimentos, no el castigo al deudor. Sí. Lo que queremos es que el niño, niña, adolescente que se ha establecido una necesidad, que como ustedes han dicho, se ha establecido un derecho de que debe recibir una pensión de alimentos, se le cancele dentro del plazo que él lo requiera. De ninguna manera castigar o perseguir al deudor por el solo hecho de perseguirlo. Eso es lo que tenemos que entender, que todos con esta ley nos convertimos en cogarantes de la obligación alimentaria de un niño para que él pueda sobrevivir sin necesidad de estar sujeto a los avatares que habían antes de requerir o realizar estas acciones gravosas para lograr el pago, que muchas veces no se logra. Eso es lo que hay que tratar de cambiar en cuanto al criterio. Conversamos con las juezas de familia de Temuco, Tania Zurita, que nos va a aclarar todas las dudas que tenemos con respecto a este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que ya está vigente en nuestro país. Magistrada, para que el deudor o la deudora esté dentro de este registro, ¿es necesario que se haga una demanda? ¿Tiene que ir la persona demandada? ¿Tiene que ir al tribunal efectivamente? Voy a explicar el procedimiento de manera resumida para que se entienda un poco más claro. Para poder ingresar al registro de deudores a un deudor alimentario, debe existir una pensión de alimentos establecida por sentencia judicial o su equivalente, que se dice, que son los acuerdos que son aprobados por el tribunal, acuerdos de mediación, transacción o conciliación. Hecho lo anterior, tiene que existir una liquidación y luego eso tiene que haber establecido una deuda de 3 meses continuos o 5 meses discontinuos en su caso. ¿Ya? Perfecto. En esto quiero ser bien clara porque ha surgido la duda incluso de algunas usuarias del tribunal. Los meses en que debe existir la deuda se comienzan a contar desde que comenzó la ley, digamos, el 18 de noviembre del año 2021, pero el total de la deuda por el que va a ingresar al registro es el total histórico que tenga el deudor, no retroactivo, ya, ¿cierto? Perfecto. Que es algo muy importante porque las personas entienden que de alguna manera hay un perdón a la deuda anterior. No es así. No es así. Ya. Lo que contamos, sí, desde el ingreso, desde la vigencia de la ley, es que sean los plazos en que el deudor no ha pagado. Hecho eso, se envía de manera automática al registro. El Poder Judicial, a efectos de que este proceso sea más automatizado y podamos hacerlo de mejor manera para nuestros usuarios, ha establecido una mejora informática en que las liquidaciones van a ser automáticas, ¿ya? Sin petición de la parte en cuanto a establecer dicha liquidación, pero sí necesitamos que esa pensión de alimentos esté convertida a UTM. La UTM es una unidad de reajustabilidad que se estableció el 18 de noviembre del año 2021, que está vigente, que es obligatoria para los tribunales desde esa fecha. O sea, ningún tribunal del país puede hoy día aprobar una pensión de alimentos que no esté fijada en UTM. Pero ¿qué pasa con las pensiones de alimentos anteriores al 18 de noviembre del 2021? Y ahí sí las personas tienen que hacer el trámite de convertir su pensión de alimentos que está en pesos chilenos a la variable UTM para efectos de incorporarse a esta liquidación automática, que a todas luces va a ser un sistema mucho más rápido que la liquidación manual que podemos hacer nosotros con nuestro mejor esfuerzo, pero claramente con mucho menos celeridad. Precisamente para actualizar de pesos chilenos a UTM, igual tienen que ir al tribunal. A través de la oficina judicial virtual, ojbpjud.cl, hay un trámite fácil en que la persona solicita liquidación y conjuntamente va a solicitar la conversión a UTM. Por lo tanto, lo tiene que hacer sin abogado, a través del sistema, y con eso el tribunal lo ingresa al sistema de liquidación automatizada y comenzamos el proceso automático. Si no, tiene que hacerlo la persona, no es que se haga de forma automática el Poder Judicial. Solo la conversión de la UTM tiene que hacerlo la persona si su pensión de alimentos es establecida antes del 18 de noviembre del 2021. Perfecto. Tengo una consulta que obviamente voy a resguardar el nombre de la persona para ver si usted nos puede ayudar, jueza. Mire,
Es el caso de una mujer en la cual este hombre debe aproximadamente 1,5 millones, ¿Ya? son un par de meses ya que debe, ya tenía una orden de, le iban a quitar la licencia de conducir y pagar ya con apercibimiento. Y anoche hizo un depósito menor, 200 lucas. Claro. La pregunta y la duda que tiene esta mujer es, imagínense, de 1,5 millones, 200, ¿con eso paraliza todo? Porque también es como una burla, ¿no? Y la pregunta es, sí. debe 1,5 millones, otros les deben deber, no sé, 2 millones, 3 millones, deposito 200, deposito 20 lucas, deposito 100 y con eso me libero del tema de la licencia, me libero del apercibimiento de arresto, me libero de todo, después dejo de nuevo de pagar 3 meses, después cuando de nuevo me sienta con el agua al cuello, 50 lucas más y así puedo estar eternamente. ¿Qué le podemos responder a esta persona específicamente? Sí. La deuda de pensión alimentos es una deuda que debe pagarse en su totalidad para efectos de que puedan levantarse los arraigos o los arrestos o los apremios en general que haya decretado el tribunal. Ah, o sea que ¿Ya? Eso es un abono, ¿ya? Es un abono, pero luego cuando se reliquide la deuda, el tribunal va a considerar su deuda histórica, le va a rebajar el abono de 200.000 pesos y va a continuar siendo deudor para efectos del Tribunal de Familia. Eso quiere decir que esta persona entonces sigue con, sigue entonces teniendo que entregar su licencia y sigue Sí. bajo apercibimiento, Así aun es. cuando haya depositado ayer estas Así 200 es. lucas. El dejar sin efecto los apremios legales corresponde a una decisión del tribunal. ¿Ya? El tribunal, el solo hecho del pago, a menos que sea el pago de la totalidad de la deuda, mantiene todos los apremios que ha decretado el tribunal de manera general Ya. e históricamente. O sea, la única ¿Ya? forma de que este hombre pueda cesar todos los apremios que hay en su contra es pagando 1,5 millones. Así es, sí. Ok, y además decirle a esta persona que haga el trámite para que convierta esto en UTM, Exactamente. para que mes a mes haya un reajuste. Exacto, para que ella ingrese al sistema de liquidación automática, que insisto, la liquidación automática es un desarrollo informático del Poder Judicial para efectos de facilitar el proceso. Eso no quiere decir que los tribunales no tengan la obligación de liquidar mensualmente, lo vamos a hacer, pero por supuesto que es mucho más rápido el sistema automático. Y lo puede hacer sola sin necesidad de un abogado. No, maravilloso. sola, Sí. sin abogado. Magistrada. Es muy amigable la página, así que si pueden después dejar el link, pero es por muy supuesto. amigable. Vivi, ¿le puedes dar el link a José para que nos metamos ahora y lo conozcamos y podamos ver al tiro el mostrarlo, ¿cierto? proceso? Sí. Magistrada, la pregunta, la duda que yo tengo y que quizás algunas personas en la casa, sí, para que quede claro, esto es automático, las personas que deben al día siempre hablamos del 18 de noviembre de 2021, Sí. desde ahí en adelante las personas que deben, pese a que no ha sido demandado, pero sí la libretita que tendría que depositar, ¿cierto? El Banco Estado, no ha pagado la pensión, ellos automáticamente van a ingresar al registro. Claro. ¿O por qué? Porque puede pasar que muchas personas que están debiendo el día de hoy de pronto puedan amenazar a las mamás de Sí, sus hijos, sí, lo entiendo. ¿cierto? Y decirle, oye, si tú vas y yo llego a estar en el registro, vas a tener problemas conmigo, una cosa así. Sí. ¿Es automático para dejar eso claro? La palabra, por eso quiero dejar bien claros los conceptos. La palabra no es automático, la palabra es que los tribunales de familia estamos obligados a liquidar mensualmente todas las causas. Ya, perfecto. Ahora, cuando está en UTM y en una cuenta de ahorro del Banco Estado abierta para estos efectos, que es una cuenta vista, es el producto, va a ingresar a este sistema automático. Pero lo cierto es que no es necesario que ningún alimentario y su adulto responsable tenga que solicitarlo al tribunal. El tribunal va a hacer el sistema de liquidación de manera obligatoria y mensual respecto de todas las causas que están en que se encuentran decretados alimentos. Por eso, y aquí hago el llamado para dos cosas. Primero, que las personas por favor conviertan sus pensiones de alimentos a UTM, porque eso va a facilitar el proceso, va a significar la reajustabilidad automática, por lo tanto su dinero no se va a devaluar, no va a tener estas pensiones de alimentos de 10 años de 50.000 pesos cuando al final de los 10 años no sirve de nada, digamos.
Y lo segundo es que además las personas, tanto los alimentantes, quien debe la pensión de alimentos como el alimentario, regularizan su situación. Porque si la pensión de alimentos está vigente, el tribunal no tiene la facultad para distinguir si es que nunca ha cobrado, quizás no lo necesita, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros entendemos que si hay una pensión de alimentos que está decretada y está vigente, debe pagarse. Perfecto. Existen personas que tienen acuerdos voluntarios por fuera, cambiar circunstancias. Es importante que cualquier circunstancia que cambie lo hagan presente al tribunal para que nosotros regularicemos su situación y ellos puedan ordenar, digamos, estas pensiones de alimentos que hay veces que han estado vigentes muchos años sin modificación y finalmente puede traer estos problemas que ustedes señalan. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa con, o sea, usted ya aclaró gran parte de las dudas, pero ¿cómo hacer? Porque una cosa es cuando una persona tiene problemas para pagar porque efectivamente está cesante, cuando de verdad está con problemas de liquidez para pagar. Pero también existen hombres que sí tienen las lucas y no quieren pagar porque no quieren pagar. Motivos varios, por fastidiar, por X motivo. Y hasta les sobran las lucas. ¿Cómo se puede hacer para no estar esperando mes a mes, casi mendigando, ¿cierto? Que te estén pasando 200 lucas, 100 lucas, 300 y cada 3 meses y estirando el elástico y además la mujer gastando en abogado, etcétera, etcétera. ¿Existe alguna forma para poder obligar, en este caso que digo que sí están los recursos para pagar, para que se les pueda capturar estos dineros y que pague de una totalidad? ¿Hay algún mecanismo y no estar a goteras? El registro de deudores justamente uno de los efectos que tiene es ese, que no solamente el cogarante del pago de la obligación alimentaria son los tribunales o los adultos responsables de los niños, niñas, adolescentes, sino que además todo el sistema del Estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona pretende vender un inmueble o pretende comprar un inmueble, el conservador de bienes raíces y el notario tiene obligación de incorporarse en el registro de deudores y si existe un precio que se le está pagando, retener de ese precio y depositar a la cuenta de ahorro del alimentario. Por ejemplo, las retenciones de impuestos que antes tenían que ser solicitadas por la parte en el mes de abril de cada año, ahora Tesorería está obligada a revisar el registro de deudores y si hay una retención, quitar el monto y entregarlo inmediatamente al alimentario sin orden y sin preguntas del tribunal, solo por el hecho de que esté en el registro de deudores vigente. Y así sucesivamente otras instituciones, incluso cuando se pide un crédito en una institución crediticia o en otras instituciones, de manera tal que el cambio que hay ahora es que justamente no es a goteras, no es necesario que el alimentario o su representante legal lo exija de manera expresa y somos varias instituciones del Estado que vamos a estar, incluso privados, que vamos a estar ahí observando en cualquier momento en que existan bienes asociados o dineros asociados a ese deudor para poder retener de manera inmediata e ingresar a la cuenta directa del niño, niña o adolescente en caso de que la deuda esté vigente en el registro de deudores. Por eso se entiende que el registro de deudores es relativamente, alguien dice, es relativamente simple de ingresar, pero muy difícil de salir, porque la única forma de salir del registro de deudores es que el deudor pague la totalidad de la deuda o que exista un acuerdo con el alimentario o su representante legal, acuerdo que tiene que tener una serie de características, que tiene que ser completo, suficiente y que dé real seguridad de que va a pagar lo que debe. Y pero eso el acuerdo no es en la casa, no es conversando en un café o en la calle, el acuerdo tiene que ser aprobado por el tribunal. Perfecto, eso que no como ahora que la gente iba y decía yo le perdono toda la deuda. No, el tribunal va a ver el perdón y además le va a exigir seguridad respecto a la deuda. Entonces es muy difícil salir del registro. ¿Y qué pasa con la seguridad futuro? Porque sigamos el mismo caso, debe 1,5 millones, va y paga 1,5 millones, sale de la del famoso listado. Y pasa un par de meses y de nuevo con lo mismo. ¿Qué pasa ahí? De nuevo lo mismo. Claro. Yo creo que aquí hay... Podría haber una forma que a la tercera vez que entra el listado ya se vaya preso como de por vida, ¿no? Podría ser. Pero la idea es que...
Le estoy poniendo La idea- menos mal que no soy jueza yo. Tú no, que no eres legisladora. No, es que ya 3 veces una burla ya. Lo que pasa es que la idea, por eso digo siempre no hay que olvidar que este no es un castigo al deudor, es una manera de lograr que el eso es. cobro se haga efectivo. Por lo tanto, ¿qué le interesa al tribunal? ¿Qué le interesa sobre todo a los adultos de estos niños y niñas adolescentes? Que generen recursos que trabajen para pagar la deuda. Claro. Porque el castigo, yo entiendo y que créanme que es un sentimiento generalizado Sí, sí. en la judicatura, porque este es un cambio, creo yo que lo que busca esta ley es buscar el cambio cultural que no logramos hacer, digamos, socialmente, que era hacer entender que si hay una pensión de alimentos porque hay una necesidad respecto de un niño y ese niño debemos protegerlos todos. Y eso es lo que no se ha logrado, porque si no tuviéramos eso no habría esta necesidad de ser tan... De estar haciendo todo eso. De estar haciendo todo. por De estar algo yo aquí tan hoy día. básico. Sí. Sí. ¿Qué pasa con los jóvenes mayores de 18 años? ¿Ya? Porque se supone que la persona que está a cargo de los niños y niñas y adolescentes lo puede hacer hasta cuando tienen 18 años y si, supongamos, una joven cumple 18 años y sigue estudiando en la universidad, pero hay una deuda histórica. Ese padre o madre deudor, ¿va a entrar también automáticamente a este registro? Claro, sí. La pensión de alimentos de un alimentario mayor de 18 años puede ser cobrado por él o puede ser cobrado por el padre con quien vive en el mismo domicilio, ¿cierto? Ya. Si la madre ha cobrado esa pensión de alimentos durante toda la vida y él, llegando a la mayoría de edad, continúa siendo beneficiario de la pensión, esa madre puede continuar cobrando, a menos que él decida cobrarlo por sí solo. Pero de ninguna manera la deuda, se termina o se acaba, salvo como lo que dije, a través de un acuerdo entre ellos u otra manera. Si el niño o niña está estudiando, creo que hasta los 24, Hasta los 25. 28. Hasta los 28. Hasta los 28. Sí, si está estudiando una profesión o oficio, hasta los 28 años, o si tiene alguna imposibilidad de proveerse para sí mismo por alguna razón de salud, generalmente. ¿Y el cese del pago es hasta los 28 o hay que ir necesariamente al tribunal? Por eso o digo que seguir es pagando? importante, lo importante es de la regularización, dice relación con eso. El cese de pensión de alimentos debe ser decretado por un tribunal. Puede seguir Puede eternamente. ser, claro, y puede ser generándole la deuda, aun cuando ellos estén de acuerdo o hayan hecho otro, o el alimentario esté trabajando. Pero es importante para efectos de sistema y de orden que eso se regularice a través del tribunal, que es un trámite relativamente simple. Pueden ir los dos a mediación, que Claro. ni siquiera tienen que ir al tribunal, lo pueden ir directamente al tribunal y el tribunal toma cuenta de eso y de alguna manera lo da de baja del sistema de pensiones vigente. Magistrada, vámonos al lado del deudor, del Ya. que está debiendo. Esa persona se entera que está en el registro nacional porque trató de renovar su licencia de conducir y ahí le informaron. Sí. Esa persona tiene que ir directamente al tribunal, el trámite Sí. se hace en línea, si justo tiene los recursos para poder pagar la deuda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el deudor? Si él tiene los recursos para pagar la deuda, de manera directa él puede depositar en la cuenta de ahorro de la persona beneficiaria y eso hacerlo llegar al tribunal con un escrito. Y el tribunal, la ley no dice el tiempo, pero nosotros, casi todos los tribunales del país tienen un plazo entre 24 y 48 horas para dejar sin efecto los apremios. Ya. Y de esa manera vamos a enviar los antecedentes por sistema interconectado al registro civil de identificación para que la anotación se cancele. Si tiene otro problema respecto de la suma deudada, tiene que comparecer al tribunal, hacerlo presente mediante escrito el deudor y el tribunal resolverá de acuerdo a los antecedentes que tenga ese momento en la causa, porque como dice, efectivamente hay personas, y eso uno no lo puede negar, que quizás tiene alguna imposibilidad de pagar, sí, no, por pero supuesto. eso en el caso del deudor, a diferencia del alimentario, se ve caso a caso y se resuelve con los antecedentes y mientras no haya resolución judicial se mantiene en el registro o con los otros apremios que todavía siguen vigentes, Claro, el arresto, el arraigo y la suspensión. Yo rescato el tema de que si una persona tiene una deuda total y ya está con algunos temas como licencia, apercibimiento, incluso reclusión nocturna, etcétera, Sí. etcétera, y va haciendo abonos, los abonos no significa que No. se terminan los otros No. temas, No. sino
solamente cuando paga ya la totalidad. Así Eso es un punto importante. Aparte que abona 200.000 ahora y puede que al mes después se suma nuevamente Exacto. lo que Lo más debía haber probable. pagado. Exacto. Sí. Muchas Para ti, hombre, que depositaste 200.000, sepas que todavía tienes que pagar todo lo demás. Sí. Falta. Pues Lo- Tania Zurita, sí, quiero muchas decir, gracias. lo Sí. último respecto del UTM son dos cosas. Primero, por favor, que conviertan sus pensiones de alimentos a UTM. muy Y lo bueno. segundo es que el deudor, ya que estamos en la parte del deudor, que el pago de la pensión de alimentos desde el 18 de noviembre del año 2021 o cuando esté en UTM, tiene que él hacer la conversión de UTM a peso chileno en el mes que le corresponda el pago. Porque de otra manera, aun cuando pague, va a seguir generando deudas por las diferencias En la UTM y peso chileno. Exactamente. Tiene que ser la Entonces, conversión. por favor, que el deudor, y esa es responsabilidad del deudor, y así aparece en la ley y aparece en la resolución. Porque aunque falta un peso, si no se cumple con la No. cifra que correspondía, está mal. Muchas gracias, Eso es. jueza de familia Un Tania gusto. Zurita. Y gusto Muchas igualmente, gracias que por estés muy acompañarnos bien. hoy. Un gusto. Nos Muchas vamos a una gracias. pausa, pero volvemos enseguida.